Ok, ahí corta esto, Lidia, para acomodarme. Ok. Hola, amados hermanos, el Señor les bendiga en esta linda tarde. Hoy vamos a continuar con las enseñanzas de nuestro libro de Génesis. Hoy el servicio está a cargo de los jóvenes. Que el Señor les bendiga grandemente a estos jóvenes valientes que se esfuerzan para agradar al Señor. Amén. Así que vamos a dar inicio, vamos a darle la gloria a Dios y vamos a orar para que sea el Señor en medio de esta enseñanza, que sea Él que nos hable a través de su palabra. Amén. Cierra sus ojos ahí donde está, en casa, reunidos con su familia. Vamos a darle la gloria a Dios. Padre bendito Dios, en esta noche te damos gracias, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das, Señor, de estar nuevamente reunidos aquí en esta enseñanza más, en esta clase, Padre. Gracias, Señor, porque sabemos que tienes palabra de vida para cada uno de nosotros, Señor, para mis hermanos, Padre. Te pedimos en el nombre de Jesús que tomes el control de esta enseñanza, de esta clase. Que sea tu Espíritu Santo hablando a nuestras vidas, a la vida de mis hermanos, ministrando nuestros corazones, nuestros hogares, nuestras familias, Señor. En tus manos estamos, Señor, y te glorificamos y te exaltamos porque tú eres el único digno, Padre. Gracias, Señor, por la oportunidad. Gracias por tu amor y por tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Bueno, hermanos, así damos inicio. Esté listo con su Biblia, con su libro, Génesis. Y vamos a la clase número 4, que es la luz, una bendición para el hombre. Y vamos a leer en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 3 al 5. Es la que vamos a estar estudiando el día de hoy. Recuerden que nuestros hermanos con anterioridad ya estuvimos viendo estamos viendo el capítulo 1 dividido en diferentes versículos. Así que hoy nos toca del 3 al 5. ¿Y qué nos dice la palabra de Dios? Nos dice en estos versículos. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Gloria a Dios. Nos dice en su libro, acompáñeme a su libro, nos dice en la verdad central, dice, así como los ojos necesitan la luz natural para percibir la belleza, utilidad y grandeza de la creación, el corazón del hombre necesita la luz de Cristo para vislumbrar la belleza de su Creador y poder conocerle. Amén. La palabra de Dios nos dice en el versículo 3, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Necesitamos la luz de Cristo para poder conocerle, para poder saber quién es nuestro Señor, quién es nuestro Creador, y poder ver las bellezas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Pero necesitamos su luz, su guía. En el templo de Jerusalén, hermanos, había un gran candelabro de oro. Este candelabro medía 50 codos, que quiere decir que tenía una altura más o menos de 22 metros. Y era sumamente hermoso. Y se encendía todas las noches para alumbrar, ¿sí?, el templo, para alumbrar el lugar santísimo. ¿Sí? Y a través de esta luz el pueblo podía recordar y saber que la presencia de Dios estaba con ellos. Hoy en día nosotros no necesitamos ese candelabro. Nosotros tenemos al Espíritu Santo que vive y mora en nosotros. Cristo nos dice en su palabra, en Juan 8:12, dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo.
El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Amén. Necesitamos la luz del Señor. La luz es una característica de nuestro Señor Jesucristo. Y todos nosotros que conocemos a Cristo, sabemos que necesitamos que en nosotros brille y se refleje esa luz de Jesús en nuestras vidas. Amén. Hacia otros. En nosotros mismos, hermanos. Necesitamos esa luz de Cristo Jesús alumbrando y guiando nuestras vidas para poder seguir, para poder continuar, para poder contemplar lo que Dios tiene para nosotros a través de la luz de Cristo. Amén. Continuamos. Nos dice el estudio, hay una parte que se llama conexión. Dice, el primer día Dios creó la luz, marcó la diferencia entre luz y tinieblas. Las nombró como día y noche y se deleitó en lo que había hecho. Vio Dios que la luz era buena, que cumplía perfectamente con su propósito para la vida del hombre, y por eso se gozó. Lo primero que Dios creó sobre la tierra fue la luz. De la misma manera es cuando el hombre recibe la luz de Cristo por el Espíritu Santo. Lo primero que se produce en el corazón del nuevo creyente es que el entendimiento es alumbrado y quitadas las tinieblas del pecado. ¿Sí? Eso es lo primero que se realiza en la vida de todo creyente, hermano. Cuando nosotros conocemos a Jesús, cuando nosotros le aceptamos en nuestras vidas, ¿sí? Se enciende una luz en nosotros. Recibimos al Espíritu Santo, que es esa luz que nos guía y nos lleva a caminar y a entender al Señor Jesús, a nuestro Dios. En 1 de Juan 1:5 nos dice la palabra de Dios, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Dios es luz. Dios es luz y necesitamos la luz del Señor en nuestras vidas. Al Espíritu Santo ahí vivo, alumbrando nuestras vidas, guiándonos, aconsejándonos, corrigiéndonos, enseñándonos. ¿Sí? ¿Qué es lo que estamos haciendo ahorita, hermanos? Estudiando la palabra de Dios. Aquí el Espíritu Santo está trabajando, está actuando en nuestras vidas, está enseñándonos la palabra de Dios. ¿Sí? Jesús, estando de pie en medio del templo, dijo, yo soy la luz del mundo. ¿Sí? Pero, ¿a qué se refería Jesús cuando hizo esta declaración? Realmente Él estaba diciendo que Él era el Mesías. Si Jesucristo era el verdadero soberano de Israel, el Salvador del mundo, Simeón se refirió al Mesías como una luz para la revelación a los gentiles. ¿Sí? Él dijo que era luz para revelación a los gentiles y gloria para el pueblo de Israel. Así como la luz que estaba en el santuario siempre brillando delante del Señor. De la misma manera, Cristo, ¿sí?, manifestó su vida ante el pueblo de Israel y todo lo que le rodeaba. ¿Sí? La luz que trajo Cristo fue el conocimiento de su Padre. Él quería que conociéramos quién era su Padre. Y lo que Él reveló acerca del Padre a través de su vida, ¿sí?, a través de sus enseñanzas, de sus milagros. ¿Sí? Entonces, Él quería, Jesús cuando vino a su pueblo, quería que todos conocieran a su Padre. Igual se revela a nosotros. Nosotros tenemos aquí la palabra de Dios.
Esta palabra es para conocer a nuestro Dios, a Jesús, al Espíritu Santo. Es la guía para nuestras vidas, es la luz para nuestras vidas. Y es una luz que no podemos colocarla en un lugar y esconderla. Tenemos que darla a conocer, tenemos que compartirla. Amén. Amén. Gloria a Dios. Esta palabra nos dice que Dios vio que la luz era buena. ¿Y cómo no podría hacerlo si es una expresión de lo que Él es? Dios es luz. Amén. Lo dice en 1 de Juan 1:5, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si nosotros somos hijos de Dios, igual en nosotros, hermanos, no debe haber tinieblas, no debe haber oscuridad. Por eso tenemos al Espíritu Santo en nuestras vidas, morando en nuestras vidas, ¿sí? Esa luz que nos revela a Jesucristo, que nos enseña quién es nuestro Dios y que nos sirve de guía en el camino, ¿sí? Dice la palabra de Dios, lámpara es a mis pies y lumbrera mi camino. Tenemos esa luz en nuestras vidas y gloria a Dios por esa luz, hermano. Podemos gozar de esa palabra, ¿sí? De esa guía, de tener al Espíritu Santo en nosotros, en nuestras vidas, para guiarnos en este camino que estamos corriendo hacia una vida eterna y hacia la presencia de nuestro Señor. Amén. Gloria a Dios. Vamos al desarrollo de la lección. En el punto número 1 nos dice la luz y la palabra. Amén. Y nos dice aquí la lección, dijo Dios. Acompáñenme ahí todos desde sus casas, vamos a leer juntos. Vamos a darle lectura a esta lección. Amén. Dijo Dios, el poder de la palabra trae a la existencia las cosas que no se ven. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. El deseo de Dios fue expresado en palabras y se convirtió en una realidad. Dio una orden y la luz fue creada, como todo lo demás que Él creó, solo por el poder de su palabra. Y dijo Dios. Y ahí podemos ver, ¿verdad?, en todos los versículos del capítulo 1, cómo el Señor fue creando este universo, este planeta, la luz, la oscuridad, los animales, las plantas, las flores, al hombre, las estrellas, ¿sí? Dios dispuso todo eso. Tenemos un Dios creador y maravilloso. Dice, Dios puso en marcha las leyes naturales al mandato de su palabra, las cuales lograrían que la materia y energía desarrollaran soles y estrellas. Durante siglos ha seguido sucediendo y hasta la fecha se siguen formando soles. En el momento en que Dios dijo sea la luz, todos los cuerpos celestes empezaron su funcionamiento, las nubes y la niebla densa. Porque rodeaba la tierra, comenzó a disiparse y los primeros rayos de luz penetraron a la tierra. No hay duda que fue por la palabra de Dios que todo sucedió. La palabra de Dios sigue siendo poderosa, eficaz, creadora y tiene respuesta en todo asunto de la vida de los hombres. Amén. La palabra de Dios. La palabra de Dios, hermanos, realmente tiene un poder que muchas veces ni siquiera nos imaginamos, ¿sí? Por su palabra fueron creadas todas las cosas, ¿sí? La palabra de Dios, como nos dice aquí el autor del libro, sigue siendo poderosa, eficaz, creadora y tiene respuesta en todo asunto de la vida de los hombres. Por eso es importante, hermanos, que nosotros meditemos en la palabra de Dios,
En la iglesia muchas veces nos han hablado y siempre nos están diciendo que hay que estudiar la palabra de Dios, que hay que meditar en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es poder, es vida. Es un arma que el Señor nos dejó, ¿sí? Y es la palabra, vamos a encontrar respuestas a cualquier asunto o circunstancia que usted esté pasando en su vida, hermanos. Josué 1:8, vaya a Josué 1:8, por favor, el libro de Josué 1:8. Amén. Amén. Me dicen cuando estén ahí, Josué 1:8. Gloria a Dios. Y nos dice la palabra de Dios, Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Nos dice la palabra de Dios, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Wow, aquí hay una palabra y una promesa del Señor que se dice que si nosotros meditamos en su palabra y la guardamos y la ponemos por obra, dice que hará prosperar nuestro camino y que todo nos saldrá bien. Todo lo que usted haga, todo lo que usted emprenda, todo le va a salir bien. Pero ¿qué tenemos que hacer? Dice el Señor, meditar en su palabra. Dice, nunca se apartará esta de tu boca, este libro de la ley. Cuando Dios le dijo a Josué que los israelitas tomarían posesión de la tierra prometida, incluyó una orden muy importante, ¿sí? Que les decía, meditar en su ley a todas horas y obedecerlo en todo lo que ella decía. Esto les iba a garantizar a ellos el éxito, hermanos. La meditación de la palabra, ¿sí? Y esta sigue siendo importante y crucial para todo aquel que cree en Jesucristo, que cree en la palabra, ¿sí? Hoy en día, hermanos, en nuestra cultura estamos inundados de valores y prioridades que dejan afuera a nuestro Dios, ¿sí? Y a menos que nosotros guardemos la palabra de Dios en nuestros corazones y empecemos a aceptarla y a ponerla por obra, ¿sí? Nos va a ir bien, dice el Señor, que vamos a tener éxito en todo lo que hagamos. ¿Usted cree en la palabra de Dios? ¿Usted cree en las promesas de Dios? Aquí el Señor nos está diciendo lo importante que es meditar en su palabra y guardarla y ponerla por obra y enseñarla a nuestros hijos, ¿sí? Por lo tanto, hermanos, nosotros debemos de ser disciplinados en cuanto a la lectura y meditar en la palabra de Dios. Todos los días, cada día, ¿sí? Ser disciplinados para buscar la presencia de Dios a través de su palabra, ¿sí? Leer la palabra de Dios, meditar en ella, para poder escuchar lo que Dios tiene para usted, para su vida, para sus hijos, su familia, las promesas, esos momentos de angustia, de debilidad, de frustración, de dolor. Dios tiene una palabra para usted, una palabra poderosa, una palabra eficaz para cada momento en el que esté usted en su vida, cada etapa en la que esté pasando usted en su vida. Tenemos la palabra de Dios, ¿sí? Que es luz para nuestras vidas. Esa palabra de Dios que calma nuestros espíritus, ¿sí? Y da entrada a Dios para purificar nuestros corazones cuando nosotros meditamos en la palabra. Cuando nosotros meditamos en la palabra y empezamos a estudiar, se empieza a desarrollar en nosotros hambre por su palabra, ¿sí? Para que podamos tener
una comprensión más profunda acerca de Jesús, ¿sí? Ser más sensibles a su palabra, a su presencia. Agudizamos nuestra conciencia hacia la presencia de Dios. Nos volvemos más sensibles, nos volvemos más sabios, más prudentes, más tolerantes, más amorosos. Nuestra vida cambia, hermanos. Cuando nosotros meditamos y estudiamos la palabra de Dios, nuestra vida cambia. Porque la palabra de Dios nunca regresa vacía, siempre hace un efecto en nuestras vidas, siempre, ¿sí? En el libro de Juan 5:39, el Señor nos dice: escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí, dice el Señor, ¿sí? Meditar en la palabra de Dios puede requerir a lo mejor levantarse más temprano o renunciar a momentos de ocio durante el día. Pero tener una vida llena de paz y de gozo dependerá, hermano, de nuestra decisión de centrar en Cristo la mente y el corazón, ¿sí? ¿Cuánto está usted dispuesto a darle ese tiempo, a reservar ese tiempo para Dios cada día? Hoy el Señor nos está invitando a que meditemos en su palabra, ¿sí? Su palabra, esa palabra que es luz para nuestras vidas. Amén. El punto número 2 nos dice: la luz y el conocimiento de la verdad. Dios ordenó que la luz resplandeciera en donde solo había caos y tinieblas. Dice, para permitirnos ver sus obras y gozarnos en ellas. La luz nos permite mirar a nuestro alrededor y observar las maravillas de la creación. La luz es emblemática del conocimiento, pues disipa un estado de ignorancia. De la verdad, pues descubre y pone en evidencia lo que es falso. De la inseguridad, puesto que alerta ante los peligros eminentes, y del poder ante la condición de impotencia y temor que generan las tinieblas. Es una realidad que la vida del hombre no puede desarrollarse en las tinieblas. Al otorgarle a Dios la bendición de la luz, el hombre puede vivir y andar en la tierra, puede ver y conocer el mundo que le rodea y entender su función en la creación. La luz le permite descubrir las respuestas a todas sus preguntas y de este modo actuar y cumplir con el propósito por el que fue diseñado. Amén. Dios, de una manera muy clara, hermanos, llamó a sus primeros discípulos para que llevaran la luz. Tenían que hacerlo a través de sus vidas, a través de sus labios, que dieran testimonio de lo que eran y lo que decían. Esta exhortación se refiere a manifestar el conocimiento de Dios a través de la forma en que nosotros vivimos, hermano. Pero también de compartir por medio de nuestras palabras la gran verdad de que Jesucristo es el único que puede hacer desaparecer la ignorancia en la que vivimos cuando no conocemos a Dios, ¿sí? Nosotros tenemos que llevar su mensaje de salvación a todo aquel que no lo conoce, al vecino, a la amiga, aún a la gente que anda allá afuera, que no conocemos, a esa gente que tal vez está muriendo en la ignorancia, a esa gente que comúnmente usted no se acercaría a hablarle. Por lo regular siempre le hablamos a las personas que conocemos, amigos, familia, conocidos, gente normal. Pero ¿quién le habla a los homosexuales, a la gente indigente, a la gente que está en la calle, a las prostitutas, drogadictos, alcohólicos? Hay tanta gente, hermano, que necesita la luz de Dios en sus vidas. Y el Señor nos dice hoy, a través de esta palabra, que esa luz
tiene que resplandecer, no solo en nosotros, ¿sí? Sino que tenemos que llevarla a todo aquel que no lo conoce, ¿sí? Nos dice aquí el autor: Job, al finalizar la dura prueba que le tocó atravesar, pudo decir: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Sí? La oscuridad de la ignorancia nos cubre cuando se trata de conocer a Dios. El ser humano dice conocer y creer en Dios, pero al igual que Job, solo le conoce de oídas y sus ojos están cegados por Satanás y su entendimiento está entenebrecido. Se puede tener mucho conocimiento, incluso de la religión y las escrituras, como fue el caso de Nicodemo. Pero si Cristo, el cual es la luz, no interviene en el corazón del hombre, éste no tiene esperanza de ver a Dios. Por eso es importante, hermanos, que nosotros estudiemos la palabra, meditemos en la palabra, que demos a conocer esa palabra a todo aquel que no lo conoce. Cuando Pablo y Bernabé, podemos leer en Hechos 13:47, donde expresó el Señor estas palabras. Le dice a Pablo y a Bernabé: te he puesto para luz a los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. ¿Sí? Sin ninguna duda, hermanos, el plan de Dios para la vida del apóstol Pablo era que él llevara esa luz, ¿sí? Y aquí este plan de Dios no solo era para el apóstol Pablo, sino también para cada uno de nosotros, ¿sí? Para usted, para mí. Poder colocarnos en ese lugar donde se pueda ver esa luz en nosotros y poder compartirla, ¿sí? Poder permitir que el Señor use nuestras vidas, use nuestros labios para poder manifestar y llevar luz a todos aquellos que están hundidos en la oscuridad, aquellos que ignoran totalmente todo lo relacionado con Dios. Y esta no es una opción, hermanos, es una obligación que tenemos, es un mandato del Señor, ir y predicar su evangelio, esparcir las buenas nuevas, ¿sí? En donde nos encontremos. Ahorita con esto de la pandemia, pues estamos obligados a estar en casa, a no salir. ¿Y qué hizo el Señor, hermanos? ¿Qué tuvo que hacer Dios? Tener que encerrarnos. ¿Para qué? Para que usáramos los medios, ¿sí? Las redes sociales. Hoy en día vemos las redes sociales inundadas de iglesias, predicadores, hermanos compartiendo la palabra de Dios, compartiendo el evangelio y llegando a gente que nunca nos imaginamos que podíamos llegar. Dios siempre usa medios, siempre busca métodos para que nosotros podamos cumplir con su mandato y poder llevar esa luz de vida y de salvación a todo aquel que no ha conocido al Señor. Es importante, hermanos, que hoy en día el Señor nos está preparando para algo grande, que podamos entender, hermanos, que todo esto que está pasando es un proceso. El Señor nos está enseñando que tenemos que hacer más todavía, ¿sí? Tenemos que hacer aún más para poder llevar esa palabra y ese evangelio. Primero Dios, esta pandemia y toda esta situación va a terminar. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Salir y poder decir a todo mundo: Dios te ama. Llevar esa luz que vive en nosotros a todo aquel que vive en tinieblas. Amén. Necesitamos ser obedientes al mandato de Dios para tu vida, para mi vida. ¿Conocemos la palabra de Dios? No es suficiente, hermanos. No es suficiente con conocer la palabra de Dios. Necesitamos darla a conocer, enseñarla, llevarla a todo aquel que ignora de la palabra de Dios, que no conoce a Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida,
y que nadie viene a Él si no es por medio de Jesucristo. Nadie llega al Padre si no es a través de Jesucristo. Tenemos que salir y enseñar la palabra de Dios. Amén. Y glorificar al Padre con nuestras vidas. Amén. Así que tenemos un gran trabajo, hermanos. Tenemos mucho trabajo cuando toda esta pandemia termine. Tenemos que salir y gritar a todo mundo: Cristo te ama. Cristo viene pronto. Y nadie llega al Padre si no es a través de Él. Amén. Gloria a Dios. Vamos al punto número 3. Ya nos queda muy poco tiempo. Y dice: la luz y las tinieblas. La luz no solo le permite al hombre tener una perspectiva natural de lo que le rodea, sino también es necesaria para que pueda ver las cosas espirituales. Más allá de admirar la belleza de la creación, puede percibir en ella a su Creador como su gran inteligencia y poder. Dios quiere que el hombre llegue a conocer lo más importante para su existencia: la revelación de su Redentor. El Padre envió a su Hijo, Jesucristo, la luz de los hombres, para que le alumbre su estado de pecado, de muerte y condenación. Además, le abre puerta y esperanza al que no tiene ninguna y le hace ver que Él es la respuesta a todas sus necesidades. ¿Sí? Dice: Dios envió a su Hijo para que el hombre no tropiece y para mostrarle que su existencia tiene sentido y propósito para esta vida y para la vida eterna, si le aceptas y crees en Él. ¿Se dan cuenta, hermanos, que lo importante que es? En la palabra de Dios, Juan declara que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Sí? Y esto nos muestra que el hombre está sumido en una oscuridad espiritual, ¿verdad? Que los hombres prefirieron la oscuridad del mal, que la luz representa el conocimiento de Dios y la vida de Dios. ¿Sí? Acá nos dice el autor, ¿verdad? Dice que el Padre envió a su Hijo Jesucristo, la luz de los hombres, para que le alumbre su estado de pecado, de muerte y condenación. ¿Sí? La oscuridad es la ignorancia en cuanto a Dios. Es la muerte espiritual, hermanos. Cuando nosotros llevamos luz, estamos manifestando y dando a conocer el conocimiento de Dios ante aquellos que están envueltos en la oscuridad. Y debemos enseñar que la vida de Dios, que Dios da vida a los que están muertos en sus delitos y pecados. ¿Sí? Que esta luz es la misma persona que Jesucristo. Dios mandó a su Hijo a hacer esa luz en nuestras vidas, la luz de la palabra de Dios. Entonces nosotros somos instrumentos en las manos de Dios, aquellos que llevamos, preparamos el camino para que Jesucristo, que es la luz, sea el que llegue y se revele y convenza a todos aquellos que están muertos en sus delitos y pecados, ¿sí? Que están ignorantes del Señor Jesucristo, que no tienen conocimiento del Señor o que no quieren nada con Dios porque realmente no lo conocen. ¿Sí? A lo largo de las Escrituras, hermanos, nosotros podemos ver que Dios es la luz. ¿Sí? Dios es la luz y que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Sí? Y que Él se declaró a sí mismo como luz y la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, es importante que nosotros prediquemos la palabra de Dios y exhortemos y llevemos la palabra de Dios, ¿sí? Para que entonces el sacrificio de Dios al enviar a su Hijo cumpla su propósito,
¿sí? Que el hombre no tropiece, ¿sí? Y mostrarle, como dice aquí el autor, que su existencia tiene sentido y que Dios le creó con un propósito en esta vida, y es que pueda tener una vida eterna, ¿sí? Si cree en el Señor Jesucristo. ¿Sí? Cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón, ¿sí? Nos volvemos luz en medio de la oscuridad. Nos volvemos luz en medio de la oscuridad. Y tenemos ese compromiso grande con el Señor de poder cumplir con la tarea que Dios nos ha dado. Ser esa luz. ¿Sí? Llevar esas vidas que fueron dañadas, que fueron golpeadas, que no conocen el amor de Dios. Permitir que nuestras vidas sean instrumentos para llegar a esas vidas. Y decirles que Dios tiene un propósito y un plan para cada uno de ellos. ¿Sí? Dice el autor, la luz fue creada por lo menos para 5 cosas. Dar luz a la tierra y al universo. Separar la luz de las tinieblas. Para hacer crecer a los seres vivos. Dar calor, color y belleza a las cosas. Y la posibilidad de mirar lo que nos rodea. De todas estas, sobresale su función de separar la luz de las tinieblas. Al marcar Dios esta diferencia, determinó que la luz y las tinieblas no se puedan unir, pues donde hay luz, las tinieblas desaparecen. En el mundo espiritual, el mal se identifica como el reino de las tinieblas, y por el contrario, el reino de Dios se conoce como el reino de la luz. Cuando el hombre recibe la luz de Cristo en su vida por medio de la fe, él mismo se convierte en luz, alumbrando y dando testimonio de que la luz que ahora está en él. ¿Sí? Nosotros somos testimonios vivos, hermanos, de que Dios puede obrar en nuestras vidas de una manera maravillosa. Que cuando pasamos momentos de necesidad, momentos de crisis, momentos de dolor, momentos de tristeza, de angustia, tenemos a Cristo en nuestras vidas para ayudarnos, para alumbrarnos, para darnos dirección, para corregirnos, para decir para decirnos por qué camino ir, las decisiones que debemos de tomar, cuáles son correctas, cuáles no. Tenemos a Dios en nuestro lado, al Espíritu Santo para guiarnos, hermanos. Tenemos a Dios, tenemos esa luz en nuestras vidas. Pero no nos podemos quedar solo en eso, tenemos que compartir esa luz. Amén. Tenemos que ser testimonios vivos de quién es Jesucristo, de cómo ha cambiado nuestras vidas, de cómo ha obrado en nuestras vidas. Amén. Dice, por último, dice lección de fe. El poder de la palabra no ha cambiado, pues sigue alumbrando al hombre para encontrar y conocer a Dios y caminar por sus sendas. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La palabra de Dios nunca cambia, hermanos. Es y permanecerá para siempre. Todo va a pasar menos la palabra de Dios. Por eso es importante que nosotros meditemos en la palabra de Dios y conozcamos a Dios a través de su palabra. Dice, el hombre está ciego espiritualmente y no puede tener una relación con su Creador en esa condición. Necesita la luz que el Espíritu Santo trae al aceptar a Cristo. Al igual que Saulo de Tarso, cuando el hombre tiene un encuentro personal con Jesús, su ceguera es quitada y sus ojos son abiertos. ¿Sí? Necesitamos, hermanos, nosotros tenemos esa luz en nuestras vidas, al Espíritu Santo en nuestras vidas. No lo contristen.
No lo entristezca, hermano. Escuche al Espíritu Santo. Déjese guiar por el Espíritu Santo. Deje que el Señor hable a su vida. Deje que el Señor sea que conduzca su vida. Quien more y gobierne su hogar, su vida, sus sueños, sus proyectos, sus planes. Dice la palabra de Dios que si nosotros meditamos en la palabra y nos deleitamos en Él, sé que Él va a cumplir nuestros sueños, nuestros anhelos. Es importante que nosotros nos dejemos guiar por medio del Espíritu Santo y que conozcamos la palabra de Dios, sus promesas y ser testimonios para el mundo entero. Dice, ahora la orden del Señor es que seamos hijos de la luz, que a través de un testimonio de luz, los que viven en oscuridad puedan ser traídos a Cristo. Necesitamos reconocer que Dios nos creó para vivir en la luz y no en las tinieblas. Que solo conociendo a Cristo podemos conocer a nuestro verdadero Creador. Necesitamos conocer al Señor y necesitamos dar a conocer al Señor, ¿sí? Entonces, si usted, hermano, ha dejado de orar, ha dejado de estudiar la palabra de Dios, de meditar, ha dejado de escuchar la voz de Dios a través del Espíritu Santo, hoy es el día y hoy es el momento para que usted se reconcilie, para que usted acepte que necesita a Dios en su vida y a Cristo en su vida, para no vivir en las tinieblas, para que esa luz resplandezca en usted, en su hogar y en su familia. El estar encerrados, hermanos, puede actuar en su contra, ¿sí? El estar encerrados, el estar en casa, no asistir a la iglesia, puede afectar su vida espiritualmente. Y hoy el Señor nos habla. Necesitamos buscar a Dios. Que esa luz vuelva a resplandecer en nuestras vidas y podamos darla y llevarla a todo aquel que está hundido en la oscuridad. Amén. Así que, gloria a Dios, hermanos, por la palabra de Dios. Dios hoy nos ha hablado de una manera hermosa y maravillosa a través de su palabra. Dios es luz y estamos aquí para llevar esa luz a todo aquel que no le conoce. Dios le bendiga, hermanos, que el Señor siga resplandeciendo en usted y en su familia, que Dios le bendiga grandemente, su familia, su hogar, y continuamos con el servicio. Amén. Gloria a Dios.